Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. Hoy miércoles 28 de junio del 2023, 11:34 de la mañana, va a realizar a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia correspondiente al examen judicial al levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la defensa de don César Inostroza Pariachi en el expediente 4/2018-19. Se deja constancia que la presente audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo, y a todos los sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Defensa pública. Muy buenos días, señor magistrado supremo, y con todos los enlazados en esta audiencia virtual por parte de la defensa pública, Sara Natalie Burga Ramírez, con registro ICAL 7714, casilla electrónica 82637 y correo electrónico saraburgaramirez@gmail.com. Queda acreditada, señor magistrado. Gracias. Procuraduría. Señor magistrado, muy buenos días. Señor fiscal supremo, señores abogados, por parte de la Procuraduría Anticorrupción, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro en el Colegio de Abogados de ICA número 4604, con casilla electrónica judicial 49089, correo electrónico institucional procuraduríaanticorrupción@gmail.com y teléfono de contacto 9931490029. Muchas gracias. Defensa del señor Inostroza, doctor Macera. Muy buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria, al fiscal supremo, la Procuraduría de Defensa Pública y el investigado César Inostroza Pariachi. Por la defensa de este último, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870, con casilla electrónica del SINOE 62682, correo electrónico macera.abg@gmail.com y teléfono celular de contacto 977-535724. Eso es todo, señor juez. Mi defendido se encuentra presente, doctor. Ya, perfecto, lo voy a acreditar. Señor Inostroza, puede acreditarse. Buenas tardes. Mi nombre es César José Inostroza Pariachi, DNI 072000754. Gracias. Doctora Burga, se encuentra presente en la defensa del señor Inostroza, con lo que queda dispensada de continuar en la audiencia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, permiso, buen día. Se declara válidamente instalada la audiencia. Cristian, ¿da cuenta si existen escritos que hayan llegado últimamente? Sí, señor juez. El doctor, el día de ayer, el señor fiscal Franklin Jaime Tommy López presentó un escrito en donde pone a conocimiento documentación. Y el día de hoy, el doctor Joel Macera Barriga, abogado de César José Inostroza Pariachi, ha presentado prueba documental para la audiencia de reexamen, doctor. Le informo que los escritos ya fueron enviados a las partes procesales. Ya tienen cada uno, doctor Macera, doctor Prado, tienen los escritos. La Procuraduría, doctor Fernández, tienen los escritos. Sí, señor magistrado. Correcto, señor. La fiscalía, sí. Sí, señor. Ya, ok. Entonces, dan cuenta o me explican en qué consisten estos escritos al momento de sus argumentos. Doctor Macera, tiene el uso de la palabra. Le voy a dar 25 minutos. Muchas gracias, señor juez de investigación preparatoria. Esta defensa técnica viene a solicitar a este juzgado supremo que se declare fundado el pedido de reexamen judicial respecto a los resultados obtenidos como consecuencia de 3 resoluciones judiciales que consideramos son inconstitucionales. La resolución del 22 de diciembre del 2017, del 31 de enero del 2018 y del 6 de abril del 2018. Todas estas 3 resoluciones emitidas por un juez que carece de competencia
para dictar medidas limitativas de derechos en contra de un alto funcionario. Estamos hablando del juez que emitió estas 3 resoluciones, el juez de primera instancia de investigación preparatoria, Serapio Roque Huamancóndor, de la Corte de El Callao. En consecuencia, señor magistrado, solicitamos la nulidad de estas 3 resoluciones judiciales sin efecto el extremo que respecta a mi patrocinado respecto al número telefónico 952-967-103 y se ordene la exclusión de todas las grabaciones y o resultados, incluidas actas, obtenidas como consecuencia de estas 3 resoluciones judiciales que son materia de reexamen. En el caso concreto, señor magistrado, vamos a entrar a analizar cada una de estas 3 resoluciones de manera sucinta. Comenzamos por la resolución del 22 de diciembre del 2018, que se da como consecuencia de un requerimiento fiscal solicitado por la fiscal Rocío Sánchez, 22 de diciembre del 2017. En esta resolución que autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de mi defendido, César José Nostroza Pariachi, respecto al número que utilizaba, se han vulnerado principios, señor magistrado, de carácter constitucional, como es el principio del juez legal. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado el artículo 2 de la ley 27399, el principio de legalidad procesal penal y motivación de las resoluciones judiciales. Nosotros señalamos, señor magistrado, que se ha vulnerado el principio de juez legal, ello debido a que nosotros hemos documentado que la Fiscalía, desde el inicio, señor magistrado, desde el inicio del requerimiento, desde que solicita el levantamiento del secreto de las comunicaciones, conocía la identidad de mi patrocinado César José Nostroza Pariachi como titular de la línea telefónica intervenida, que es el número 952-967-103. Ya conocía la identidad. Entonces, señor magistrado, nosotros hemos presentado evidencia que a partir del 26 de diciembre del 2017 se conocía la identidad de mi patrocinado, porque hemos presentado el registro de comunicación de esa fecha, 26 de diciembre, donde una interlocutora identifica a mi patrocinado como doctor Nostroza. Además, se tiene otro registro también del 26 de diciembre del 2017, otro del 27 de diciembre, del 28 de diciembre, 2 del 3 del 28, 4 del 28 de diciembre, y una conversación que es relevante, que evidencia, aparte de estas comunicaciones, que no puede negar la Fiscalía que conocía la identidad de mi defendido César José Nostroza Pariachi, es la comunicación del 28 de diciembre de 2017 a horas 18:45. Comunicación entre la jueza superior Mercedes Marquicio y mi defendido César José Nostroza Pariachi, y el diálogo es el siguiente. César, aló Mechita, Mercedes Gómez Marquicio dice, sí, César, te saluda César Nostroza. Mercedes Gómez Marquicio le responde entre risas, es que llamas de un número, me llamas de otro. César le responde, no, este número es de la Suprema. Ah, César dice, pero el otro no es de la Suprema, que puede estar chuponeado. Es decir, no solo lo identifica como César José Nostroza Pariachi el 28 de diciembre del 2017, sino que hace referencia a que trabaja en la Corte Suprema y que el teléfono intervenido es de la Corte Suprema. Además tenemos, señor magistrado, el acta, otro registro de comunicación del 29 de diciembre del 2017, donde se identifica nuevamente a mi defendido como César Nostroza. Otro del 29, otro registro del 9 de enero del 2018, donde tiene una comunicación con Verónica Rojas, donde Verónica Rojas lo identifica a mi defendido como doctor Nostroza Pariachi. Asimismo, señor magistrado, otro registro de comunicación que evidencia que la Fiscalía no podía desconocer la identidad de mi defendido es el registro de comunicación del 12 de enero del 2018,
cuando se estaba ejecutando esta primera resolución. ¿Entre quiénes? Entre César José Nostroza Pariachi y Wilson Lizardo Gómez Barrios Rincón. El contenido es el siguiente. César Nostroza dice, aló, su interlocutor le responde, aló, por favor, el doctor César Nostroza, ¿de parte de quién? De parte de Cucho Barrios. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. César le responde, después de tiempo. Y el interlocutor le dice, ¿cómo estás, pues? Porque, caracho, desde que estás de vocal supremo, le dice, desde que estás de vocal supremo, ya es difícil hablar contigo. Asimismo, señor magistrado, se tiene el registro de comunicación entre todos los que hemos anexado o como prueba del conocimiento de parte del Ministerio Público de la identidad de mi defendido, es el registro de comunicación del 12 de enero del 2018 entre mi defendido y el futbolista Teófilo Cubillas, donde también esta persona lo identifica como César Nostroza Pariachi. Además, tenemos un acta de biovigilancia del 15 de enero del 2018, otra acta del 29 de enero del 2018 y un último registro de comunicación del 24 de enero de 2018 respecto a la primera resolución que es objeto de reexamen, entre Carlos Salazar y mi defendido, donde el diálogo es el siguiente. Carlos Salazar, aló, César responde, Carlitos Salazar, sí, ¿quién habla? César Nostroza Pariachi. Entonces se identifica nuevamente, señor magistrado, con nombres y apellidos. Esto demuestra, señor magistrado, que el Ministerio Público conocía la identidad de mi defendido desde el inicio de las diligencias preliminares, desde el inicio, desde el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones y durante su ejecución. Ahora, seguramente la Fiscalía dirá, pero es imposible humanamente que la Fiscalía esté escuchando 24 horas al día los registros de comunicaciones desde que se ingresa la información en los dispositivos del Grupo Constelación. ¿Eso con qué lo refutamos, señor magistrado? Con la propia o el propio reconocimiento de las fiscales provinciales Sandra Castro y Rocío Sánchez, quienes, como se ha señalado en el escrito de reexamen, y se ha documentado y se ha ofrecido como elemento de convicción, como prueba del conocimiento de la identidad de mi defendido, ellas dan una entrevista, señor magistrado, a la República el 7 de julio del 2019. Y en esta entrevista, del 17 de marzo, que fue recuperada el 17 de marzo del 2021, en el minuto 17, segundo 17, ellas reconocen de manera expresa lo siguiente: nosotras, desde el primer momento, hemos escuchado las comunicaciones, las intervenciones, las 24 horas del día. No dormíamos, nos turnábamos. Es decir, ellos reconocen que no hay posibilidad en que no tengan conocimiento o no hayan podido escuchar todos los audios que se han comenzado a ejecutar desde el 26 de diciembre del 2017. Y por tanto, señor magistrado, tenían pleno conocimiento que el titular de la línea era un juez supremo. Entonces, la pregunta es, si se conocía desde el inicio quién era el titular de la línea del celular objeto de levantamiento del secreto de las comunicaciones, entonces, ¿quién debía requerir esa medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones? ¿Una fiscal provincial o la fiscal de la nación, una fiscalía suprema? ¿Quién debería autorizar? ¿Un juzgado de investigación preparatoria de primera instancia o el juzgado supremo de investigación preparatoria? Acá, señor magistrado, se vulnera el principio del juez legal y se ha desviado a mi patrocinado César José Nostroza Pariachi de manera dolosa de el fuero correspondiente dada su condición de alto funcionario público. Pero además de esto, señor magistrado, la Fiscalía seguramente va a decir o va a argumentar, pero cuando se ha requerido, antes de la ejecución de la medida, era imposible conocer la identidad del titular de la línea del número telefónico objeto de reexamen.
¿Esto con qué lo desbaratamos? Nosotros hemos presentado como elemento de convicción, señor magistrado, para desvirtuar este argumento, un informe que es el 09-2019 DIRNIC PNP DIVIAC, y que está como anexo 4 en el pedido de reexamen, donde para requerir, fíjese, el levantamiento del secreto de las comunicaciones en tiempo real, se necesita identificar al titular de la línea. Y se tiene que dejar constancia de haber agotado todos los mecanismos tecnológicos que existan para identificar quién es el titular de la línea. Lo han hecho en el caso de mi defendido César José Nostroza Parachi, no, porque obviamente ha habido una consigna, señor magistrado, política, de querer sacar a César José Nostroza Parachi de la Corte Suprema. Y en este informe, que es de la propia DIVIAC, ocurre algo sospechoso, misterioso, que para César José Nostroza Parachi no hacen el acta de tratar de averiguar, o donde se deje constancia el haber averiguado si a quién le pertenecía esta línea. ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue en este caso, y el que le traemos como medio de prueba? Que utilizan una serie de mecanismos. Dentro de estas, señor magistrado, utilizar una aplicación de identificación de llamadas. Si ellos utilizaban esa aplicación, que siempre la han utilizado en todas las investigaciones, se hubiesen podido dar cuenta que esa línea telefónica le pertenecía a César José Nostroza Parachi. Y que, por tanto, César José Nostroza Parachi era un alto funcionario público, y una fiscalía provincial y un juzgado de primera instancia no podían levantar el secreto de las comunicaciones a un alto funcionario público o un vocal de la Corte Suprema. Esta situación, señor magistrado, hemos tenido que batallar para que después de casi 5 años de ejecutar esta medida, recién se pueda realizar esta audiencia de reexamen judicial, vulnerándose el derecho al plazo razonable que tiene mi defendido para controlar cualquier ejecución o la ejecución de una medida, y sobre todo que considera inconvencional, inconstitucional e ilegal. Por tanto, señor magistrado, tenemos acreditado perfectamente la vulneración en la ejecución de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones de mi defendido César José Nostroza Parachi respecto a la violación al principio de legalidad procesal penal, juez predeterminado por ley o juez legal. Además, en esta resolución, señor magistrado, la Fiscalía, en virtud del artículo 231.2, debió dar cuenta, porque esta investigación nace como consecuencia de la investigación a una organización criminal denominada Las Castañuelas de Richport del Callao, por el delito de organización criminal, tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato, debió dar cuenta cuando supuestamente encuentran algún hallazgo casual de la comisión de un delito de corrupción de funcionarios o un delito de corrupción, debió dar cuenta al juzgado de investigación preparatoria para que cesen toda medida y se inicie una nueva investigación o pueda seguirse el trámite correspondiente. Sin embargo, eso no lo ha hecho. En la ejecución de la medida, es decir, hay una omisión por parte de la Fiscalía. Además, señor magistrado, el juez, cuando dicta esta resolución del 22 de diciembre del 2018, tenía la obligación convencional, constitucional y legal de controlar la medida. ¿Y controlar la medida, señor magistrado? ¿Respecto a qué? Respecto a la parte resolutiva 1.5 de esta resolución, donde establece y ordena de manera expresa que las empresas de telefonía informen quién es el titular de la línea objeto de intervención telefónica en tiempo real. Y obviamente el juez Serapio Roque Guamancóndor no ha controlado esa ejecución, porque ya estaba la orden a las empresas de telefonía y nunca informaron. Ni la Fiscalía, obviamente, porque no le convenía, porque desde el inicio sabía que este teléfono le pertenecía a un vocal supremo de la Corte Suprema y había una consigna política para sacarlo de su cargo,
no informaron al juzgado, y el juzgado se prestó para esto, para no controlar esta medida. Y esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque en la ejecución de la medida se ha incumplido lo dispuesto en la parte resolutiva 1.5, que es que se informe al titular de la línea afectada. No se ha hecho. La Fiscalía, como hemos quedado, se ha quedado acreditado que desde el 26 de diciembre, que es el primer registro de comunicación, donde ya se evidencia la identidad de César José Nostroza Pariachi, y donde las fiscales provinciales han reconocido que escuchaban las 24 horas del día estos registros de comunicación, pese a que tenían conocimiento de la identidad del alto funcionario público César José Nostroza Pariachi, nunca informaron al juzgado. Esta también es una grave omisión. Además, en la ejecución de la medida, se rompió la cadena de custodia de las grabaciones. ¿Por qué? Porque si solo el grupo Constelación, que es la policía, y la fiscalía tenían conocimiento de estos registros de comunicaciones que tienen el carácter de reservado, se filtra. Señor magistrado, ¿quién es el responsable de que se haya filtrado estos audios? Obviamente, el Ministerio Público o la policía que se encargaba de la interceptación de las comunicaciones. Además, señor magistrado, de haberse filtrado estos audios, se ha vulnerado el principio de legalidad procesal penal y el principio a efectuar un control de las resoluciones judiciales dentro de un plazo razonable. ¿A usted le parece que en la ejecución de la medida se demoren 5 años o 4 años, señor magistrado, más de 4 años, para que mi defendido, afectado como una medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones, pueda controlar esta medida recién después de 4 años? ¿Le parece razonable, proporcional? ¿O se ha vulnerado el principio al plazo razonable? Obviamente que sí. ¿Y esto ha sido para qué? Para cubrir determinadas cosas que la Fiscalía y el juzgado en ese entonces no quería que se sepan. Es por eso que cuando entra la nueva gestión de la fiscal, ahora actual fiscal de la Nación, cumple, señor magistrado, en tiempo récord con ejecutar la medida, con que se escuchen los audios o se reescuchen, y cumplen con notificar todos los resultados. En menos de 6 meses. Pero la anterior gestión se ha demorado más de 4 años, o se han demorado más de 4 años en notificarnos los resultados de la medida. Dígame si eso no es un dato objetivo de negligencia en la actuación del Ministerio Público para ponernos a conocimiento de estas de resoluciones judiciales y sus resultados. ¿Se imagina usted si nosotros, señor juez de investigación preparatoria, no hubiésemos batallado desde el primer momento solicitando que nos notifiquen todos los actuados, se hubiese cumplido, o al Ministerio Público le hubiese convenido que nos pongan en conocimiento de estos resultados y las resoluciones? Obviamente no. Y eso lo hemos logrado a través de tutela de derechos, recursos de apelaciones que hemos presentado y que vuestro despacho es testigo. En cuanto al registro de comunicación, perdón, a la resolución del 31 de enero del 2018, y aquí, señor magistrado, voy a hacer referencia a la prueba presentada en última instancia el día de hoy a través del escrito del día de la fecha, que es una resolución de la Junta Nacional de Justicia, donde este órgano constitucional y autónomo sanciona a las fiscales que han ejecutado esta medida, Rocío Sánchez y Sandra Castro, por haberse reunido durante la ejecución de la medida el 27 de marzo del 2018, cuando decían que no conocían la identidad de César José Nostroza Pariachi, ¿no? Pero se reunieron con el presidente de aquel entonces, Martín Vizcarra, para pedir garantías. ¿Por qué? Porque se había descubierto una red de corrupción de altos funcionarios. O sea, no conocían de quién se trataba, pero en la reunión dicen que se trataba de altos funcionarios públicos. Para eso se ha presentado la resolución de la Junta Nacional de Justicia, que es la resolución 022-2022-Pleno-Junta Nacional de Justicia,
del 28 de febrero del 2022. En esta segunda resolución, que también es inconvencional, inconstitucional e ilegal, señor juez supremo de investigación preparatoria, tanto la Fiscalía como el Juzgado de Investigación Preparatoria dirigida por Roque Guamán-Cóndor han violentado los mismos principios antes señalados en la primera resolución. Y respecto al principio del juez legal y principio de legalidad procesal penal, tenemos que existen una serie de irregularidades. Por ejemplo, la primera resolución del 22 de diciembre de 2017 se da en un incidente, en un expediente distinto a esta resolución del 31 de enero de 2018, sin que se cumpla, uno, con culminar el plazo de los 60 días de la resolución del 22. No se cumplen los 60 días y en otro incidente obviamente esto evidencia que había una consigna política de sacar a César José Nostroza Pariachi del cargo de vocal supremo. Agarran y piden una medida, ya no Rocío Sánchez, porque la primera pide Rocío Sánchez, la segunda lo pide Sandra Castro, en otro incidente. Cuando no había una investigación, ninguna investigación, y utiliza, señor magistrado, esto es importante, el mismo elemento de convicción, que es un informe 371-2017 y un registro de comunicación entre César José Nostroza Pariachi y un tal Paco, donde tienen una conversación que no tiene contenido penal. Utiliza lo mismo. O sea, el mismo informe y el mismo registro. ¿Esto qué evidencia? Obviamente que había una consigna entre las fiscales que se habían coludido, Sandra Castro y Rocío Sánchez, y el juez Roque Guamán-Cóndor, ¿para qué? Para levantarle el secreto de las comunicaciones a un alto funcionario público vocal de la Corte Suprema, que era mi patrocinado César José Nostroza Pariachi. En esta resolución, señor magistrado, también la Fiscalía, o hemos presentado registros de comunicación donde se evidencia también la identidad, no solo identidad, sino incluso el DNI del afectado César José Nostroza Pariachi, que permiten negar cualquier argumento de que no se conocía la identidad de un alto funcionario público. Tenemos el registro de comunicación del 12 de febrero de 2018, el registro de comunicación del 7 de febrero del 2018, el registro de comunicación del 13 de febrero del 2018, otro registro, este registro de comunicación del 13 de febrero es entre César José Nostroza Pariachi y el aquel entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, donde en este registro de comunicación, señor magistrado, ya se conocía, o mi patrocinado se identifica con nombres y apellidos e incluso le da su DNI. Entonces, si las fiscales que estaban ejecutando esta medida se encargaban de escuchar los audios 24 horas al día, habían desatendido a su familia e incluso no dormían y se turnaban entre ellas para escuchar todos los audios, ¿este registro de comunicación es posible afirmar que no lo hayan escuchado? Si ellas mismas en televisión abierta, señor magistrado, han señalado que sí escuchaban las 24 horas del día todos los audios. Además tenemos otro registro de comunicación del 8 de marzo y registro de comunicación del 9 de marzo, 3 registros de comunicación, y con esto acreditamos que se conocía la identidad de César José Nostroza Pariachi. Ahora bien, esta medida se comienza a ejecutar el 31 de enero de 2018. 31 de enero de 2018. Entonces, ellos, señor magistrado, con la resolución de la Junta Nacional de Justicia y todos los reportes periodísticos que hemos adjuntado, se reúnen con el presidente Vizcarra el 27 de marzo del 2018. Entonces, ¿y qué es lo que tratan en esa reunión? Conversan de que se había descubierto, ojo, se había descubierto una red de corrupción donde estaban interviniendo altos funcionarios públicos. Entonces, para esa fecha ya se conocía
que había comunicaciones de César José Nostroza Pariachi y de Gonzalo Chávarri Vallejos, del fiscal de la Nación. Y pese a eso, señor magistrado, pese a eso, lo que ha hecho la Fiscalía en su requerimiento, es decir, que no conocían la identidad de ningún intervenido, pese a que ya sabían que se trataba de un alto funcionario público o de varios funcionarios públicos que estaban siendo interceptados sus líneas telefónicas de manera en tiempo real. Además, señor magistrado, con todo eso, acreditamos que se ha vulnerado, señor juez, el principio al juez legal respecto a la segunda resolución y principio de legalidad procesal penal. Pero además, tanto como en la primera resolución del 22 de diciembre, como en esta del 31 de enero del 2018, se ha vulnerado el principio de mínima intervención indiciaria. Porque si uno revisa, señor magistrado, los elementos de convicción que sustentan el levantamiento del secreto de las comunicaciones, no existe ninguna prueba hasta el segundo requerimiento que permite establecer, uno, que César José Nostroza Pariachi se dedicaba o era parte de la organización criminal Las Castañeras de Richport, que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas, extorsión o sicariato, y menos a delitos de corrupción de funcionarios. El contenido del único registro de comunicación, que es del 27 de noviembre, perdón, del 30 de noviembre del 2017 entre Paco y Nostroza, no tiene contenido penal. Simplemente el registro versa sobre, aló, ¿qué tal? ¿Aprobó? Sí, estoy en mi oficina, te espero, listo. La pregunta es, de esa prueba, de ese elemento de convicción, ¿se puede formular una hipótesis incriminatoria de cualquier delito de corrupción de funcionarios? ¿Es suficiente, señor juez supremo, ese registro de comunicación como prueba, como requisito del principio de mínima intervención indiciaria para levantar el secreto de las comunicaciones a un alto funcionario, como le era mi patrocinador César José Nostroza Pariachi? ¿Se imagina que a usted o a cualquier vocal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, por tener una comunicación X con una persona donde le dice, ¿sabes qué? ¿Aprobaste? Ah, te espero en mi oficina. ¿Le levanten el secreto de sus comunicaciones? Es absurdo. No es absurdo, es inconstitucional lo que el Ministerio Público, la Fiscalía del Callao y el juez Roque Guamancóndor han hecho con mi defendido César José Nostroza Pariachi, y recién, después de 5 años, mi defendido está efectuando el control judicial de estas medidas. Asimismo, señor magistrado, Le quedan 3 minutos. Sí, doctor, yo voy a concluir. Asimismo, se ha vulnerado no solo el principio de mínima intervención indiciaria, que es un requisito para evaluar la proporcionalidad de la medida, ¿ya?, sino que igual el juez no controló la ejecución de la medida, porque en esta resolución del 31 de enero también dispuso lo mismo, que las empresas de telefonía informen quién era el titular de la línea intervenida, y no lo han hecho. No se le dio la gana al juez Roque Guamancóndor de pedir esa información. Más aún, si él ya había emitido una primera resolución del 22 de diciembre de 2017 donde le disponía el levantamiento del secreto de las comunicaciones y ya había ordenado lo mismo. O sea, no le interesó. Esto que evidencia una consigna para qué, política para sacar a mi defendido César José Nostroza Pariachi del cargo de juez supremo. Lo mismo ocurre que se vulneró el principio de legalidad procesal y plazo razonable porque se ha notificado a mi defendido después de más de 4 años, señor magistrado, para que él pueda efectuar el control judicial de estas resoluciones judiciales que son inconstitucionales. Lo mismo, señor, ya para concluir, ocurre con la resolución del 6 de abril del 2018. Donde ya si desde el inicio, desde el 26, no solo del 26, sino desde que ellos tenían la obligación de identificar al titular, no lo hicieron. Desde el 26 existe evidencia objetiva que se conocía la identidad de César José Nostroza Pariachi y no les interesó, sino que en esta resolución, el requerimiento que ha servido de base para emitir esta resolución, ya se conocía la identidad de César José Nostroza Pariachi, pero también señalaron que era imposible identificarlo.
sin haber dejado constancia en ningún acta de que han agotado los mecanismos tecnológicos necesarios para lograr dicho fin. Y también hemos presentado evidencia que se acredita o que acredita que se conocía la identidad de mi patrocinado, lo que está debidamente documentado, y también evidencia que el juez el juez no controló la ejecución de la medida, porque en esta resolución, ya no una, que es la resolución del 22 de diciembre del 2017, ya no dos, que en la resolución del 31 de enero del 2018, sino por tercera vez, el juez dice o señala y ordena en su resolución que se cumpla con indagar y que informen las empresas de telefonía al titular de la línea abonada. Y nunca lo hicieron. Ya culminó su tiempo, doctor. Nunca lo hicieron. En ese sentido, señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa técnica solicita a su judicatura que se declare fundado nuestro pedido de reexamen judicial. Eso es todo, señor juez. Gracias. Doctor Prado, tiene el uso de la palabra. Muy amable, señor juez supremo. Yo voy a partir por una premisa, por su resolución, la resolución número 4, el 3 de febrero del 2023, que usted demarca sobre qué ítems iba a proseguir esta audiencia del reexamen, denominado así reexamen de las intervenciones telefónicas. Usted ha demarcado que únicamente los pedidos del investigado César Inostroza a través de su abogado iban a tener en cuenta los resultados de los audios o la ejecución de las 3 resoluciones que han sido mencionadas por el abogado. Las resoluciones del 22 de diciembre del 2017, 31 de enero del 2018 y 6 de abril de 2018. No hemos escuchado absolutamente nada que nos dé a conocer para poder refutar o rebatir cuáles serían estas observaciones que hayan a verificar los resultados de esas intervenciones referidas a la carpeta 8-2018. Le digo por qué. Como consecuencia de la resolución del 22 de diciembre del 2017, hubieron un total de 1.918 audios, de los cuales 45 de ellos solo forman parte de la carpeta 18. Como consecuencia de la resolución del 31 de enero de 2018, hubieran 1.553 audios, de los cuales solo 67 forman parte de la 18, de la carpeta 8. Y la del 6 de abril de 2018, de 2.939 audios, 103 únicamente son los que forman de esta carpeta. El abogado no ha hablado absolutamente nada respecto a los audios que forman parte como consecuencia de la ejecución de esas 3 resoluciones judiciales. Es más, creo que en el fragor de su intervención ha equivocado fechas, y lo digo con el mayor respeto. Por ejemplo, se ha atrevido a decir a usted que el audio del 13 de febrero del 2018, conversación que ahora ya todos lo sabemos, por supuesto, entre César Inostroza y Gonzalo Chávarri, donde da su identidad y su DNI, ese audio no forma parte de la carpeta 8, pero lo introduce el señor como parte de sus alegaciones. Asimismo, ha referido que esta es una consigna política, la consigna política de las fiscales y de un juez de primera instancia. La verdad, desconocemos las razones por qué introduce el abogado de la defensa acá consignas políticas. Alguna razón habrá, lo sabremos en su oportunidad por qué lo viene haciendo. Yo debo referir, señor juez supremo, que todo lo que hemos oído, al margen de que no se ha hecho una referencia explícita, específica a los resultados que tienen relación con la carpeta 8, lo que hemos oído básicamente es una apelación, argumentos de una apelación a efectos de pedir que se declare la nulidad de las 3 resoluciones. Yo le voy a poner en conocimiento que ya el órgano jurisdiccional en reiterados pronunciamientos se ha referido a la diferencia entre apelación y reexamen. Parece que la defensa no lo ha entendido en su real magnitud. Por ejemplo, la solicitud de reexamen de la medida de levantamiento que efectuó el investigado Guido Aguila Grados
resolución del 24 de febrero del 2021. Ahí se dice expresamente, por si acaso, la apelación es un remedio procesal que busca reponer a su derecho a quien ha sido agraviado con la decisión del juez. Esto es de tal manera que el objeto de ese recurso deviene en lograr que un superior jerárquico o tribunal superior al grado al que dictó la resolución, tras la realización de un nuevo examen de la resolución, tanto las cuestiones de hecho como de derecho, disponga la revocación de la nulidad de la resolución. Y eso es lo que está pidiendo el abogado. Esto no es una institución jurídica de la apelación. Esto es reexamen judicial del resultado de tres resoluciones que tengan relación con la carpeta 8, que no nos ha dicho. Espero que lo haga en su réplica. Y en esta misma resolución emitida en este reexamen de Guido Aguila, también se menciona lo que es un reexamen. El reexamen judicial está dirigido exclusivamente a ejercer un control y verificar por parte del juez de garantías que los resultados de la medida hayan sido obtenidas conforme se autorizó y que en la ejecución de la misma no se vulneraron derechos que pudieran afectar a la defensa. Igualmente, señor juez supremo, en la Sala Penal Permanente en la apelación 207-2022 de hace poco, 2 de mayo del 2023, que es justo el reexamen de las medidas de Edwin Oviedo Pichotito. Acá son más específicos. La Corte Suprema, la Sala Penal Especial, dice reexamen judicial está dirigida a verificar los resultados de la diligencia que se ordenó y ejecutó y que a fin de que el afectado haga valer sus derechos. Es decir, controla si se comprendió la información de los teléfonos expresamente indicados. No se ha vulnerado el teléfono por el cual se solicitó la intervención, efectivamente correspondía ese número. Asimismo, si la información proporcionada por las empresas de telefonía abarcó el tiempo acordado, por supuesto que abarcó el tiempo acordado, no se ha violentado. Y si fuera negativa en una perspectiva que sea incompleta, equívoca o incluyó aspectos no solicitados, pues también podría ser materia de reexamen. Y eso tampoco lo ha indicado la defensa. Y en el recurso de apelación, en esta misma decisión que le he mencionado en esta apelación, se dice la apelación se dirige contra la propia resolución que autorizó la medida limitativa. O sea, señor juez supremo, usted en vía de reexamen no puede pues declarar la nulidad de 3 resoluciones, como usted ya lo dijo en la resolución última que ha emitido su despacho, resoluciones que usted no las ha emitido y bueno, en su momento ha debido de impugnarlas. Y como efectivamente las ha impugnado el señor Inostroza, las ha impugnado y existe, se tiene, el auto de calificación del 28 de marzo del 2023 emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde el imputado Inostroza solicita lo mismo que está solicitando en un reexamen, solicita en la apelación lo mismo. Solicito que se anulen el levantamiento de las 3 resoluciones, se vulneró el artículo 7º, el título preliminar, la fundamentación de autos no cumplió, es inconstitucional, etcétera, etcétera. Lo mismo que nos acaba de decir, lo dijo en una apelación. ¿Y qué es lo que le ha contestado la Corte Suprema, declarándole inadmisible? Porque lo ha presentado a destiempo, toda vez que ha cuestionado inclusive cuándo fue notificado. Según la Corte Suprema, dice Inostroza Pariachi, tuvo conocimiento formal de las resoluciones el 30 de octubre del 2020 y asimismo el equipo especial, el segundo despacho de la Fiscalía, le notificó el 2 de septiembre de 2022. Consecuentemente, ha podido impugnar en esa época y no lo ha hecho dentro del término. Tiene un abogado muy connotado y el imputado Inostroza también es un magistrado connotado que se les ha ido el término. Por eso es que se le declara inadmisible. Pero hay algo muy importante que rescatar de esta decisión. Dice, el recurrente, una vez que conoció las resoluciones de intervención de las comunicaciones, planteó reexamen de ellas con fecha 5 de noviembre de 2022, reexamen que al final de cuentas, en lo esencial, fue desestimado. Consecuentemente, señor juez supremo,
acá no hemos oído una solicitud para que usted pueda efectuar un reexamen del resultado de esas 3 resoluciones que tengan relación con la carpeta 8-2018. Creo que ya resultaría bizantino darle a conocer a usted cuál es el íter procesal que ha seguido todo esto. Acá le digo porque sé que hará valer sus derechos en las instancias que considere pertinentes con todo derecho, pero las 3 resoluciones que han sido emitidas por la primera, como consecuencia de la investigación a las Castañuelas Richport del 22 de diciembre del 2017, fiscal Rocío Sánchez, luego, al haberse encontrado indicios de algunos números o algunas personas no identificadas, se inicia una carpeta Cuellos Blancos del Puerto y la resolución del 31 de enero del 2018, solicitada por Sandra Castro, y la última del 6 de abril del 2018, solicitada por Rocío Sánchez. Estas solicitudes tienen amparo legal, amparo constitucional, han sido emitidas por el juez Huamán Cóndor dentro de los márgenes de la ley, no se ha violentado absolutamente ningún derecho. Y hago este paralelo, señor juez supremo, porque es necesario, porque esta audiencia es pública y está dirigida a muchos televidentes para que estas 3 resoluciones han sido delimitadas dentro del marco de la ley. La primera, por ejemplo, fueron 3 números telefónicos de un tal Carlos, de un tal Walter y un NN. Yo no sé, el señor abogado ahora basa, pues porque ya después de darse a conocer la publicidad de los audios, se sabía de quién era pues el teléfono 9529670103, que era César Inostroza Pariachi, luego de haberse oído transcrito. ¿Usted cree, estoy haciendo un paralelo, si es que yo dijera que yo soy, perdóneme señor juez, yo soy Juan Checley Soria, significa que hay que darlo como cierto porque se oyó que yo soy esta persona? Si es así, entonces tomamos como cierta la postulación del señor abogado, que seguro va a ser amparado por su patrocinado, entonces todos los audios que hemos oído ya no merecerían mayor corroboración, pues, ¿no? Como se vienen oyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué le digo? De estas 3 personas no identificadas, en el devenir del tiempo, ¿quién resultó Carlos? Carlos Manuel Sáenz Loaiza, un fiscal superior. ¿Quién resultó siendo Walter? Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte del Callao. Carlos Manuel Sáenz Loaiza y está condenado, si bien es cierto, ha interpuesto un recurso de nulidad. Walter Benigno Ríos Montalvo ha reconocido todos sus audios, condenado, por ejemplo. El único que con todo derecho cuestiona la legalidad hasta ahora, pese a haber presentado un reexamen en el juzgado de primera instancia y ahora ante su despacho, pues cuestiona esta legalidad de los audios, que esta no es la institución jurídica. Igual en la resolución del 31 de enero del 2018, se sabía que solo nombres, César, Leo, Paco, Kiri, Carlos, Jefe, NN, Hermanito, Ión, Mariela, Gastón, Edgar. Luego de las corroboraciones, se llegaron a conocer que pertenecían, por ejemplo, a Jacinto César Salinas Bedón, procesado, Víctor Maximiliano León Montenegro, un ex juez, procesado, igual Carlos Manuel Sáenz Loaiza, Carlos Humberto Chirinos Pumpa, John Robert Misa Mancilla, etcétera, etcétera. Igualmente, en la tercera resolución del 6 de abril de 2018, se conocían solo algunos datos. Posteriormente, fueron identificados. Y luego de identificarse, esto lo hago como un dato paralelo que no forma parte del reexamen, se emite el informe que la doctora Rocío Sánchez eleva al doctor Pablo Sánchez Velarde, el informe 02-05 de 2018, del 9 de julio del 2018, donde le pone, luego de haber realizado las indagaciones, las corroboraciones, a efectos de determinar la competencia funcional, le elevo a usted todo lo que hemos encontrado. Y aquí está, el 9 de julio de 2018. Asimismo, el señor abogado, lamento, pero falta la verdad cuando él refiere que ha presentado el día de hoy en su escrito una resolución de la Junta Nacional de Justicia, y expresamente lo tengo anotado acá,
donde la Junta Nacional de Justicia ha sancionado, dice, a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Le agradezco que haya presentado esta resolución de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué, señor juez supremo? Usted lo tiene a la vista dicha resolución, donde en el tenor, en el corpus de esta resolución, se habla de una inconducta funcional que habrían realizado por reunirse con el expresidente Vizcarra en un domingo que podría ser, no se precisó fecha, podría ser el 15, 22 o 29 de julio del 2018. Y no como asevera el abogado. Dice que en esta resolución ha quedado acreditado que el 27 de marzo del 2018, en plenas indagaciones, se reunieron con Vizcarra. Falso, totalmente falso. Acá tengo la resolución. Y es más, no han sido sancionados. Lo que dice la Junta Nacional de Justicia respecto a una posible sanción, dicen, no merecen ser destituidos. Deben ser investigados por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público a efectos de que determinen si es que hubieran perpetrado o cometido una falta grave de incurrir en un acto de omisión sin ser delito, comprometiera gravemente los deberes del cargo. Y la Junta Nacional de Justicia dice expresamente, fundamento 119, último párrafo, no debe perderse de vista en ese sentido que a partir de su ejercicio funcional se revelaron una serie de actos irregulares realizados por magistrados del máximo nivel del Poder Judicial, Ministerio Público y el ex Consejo Nacional de la Magistratura, no encontrándose indicio o elemento alguno que permita establecer que los fiscales a cargo de dicha investigación hayan vulnerado su deber de actuar con objetividad e independencia. ¿Dónde está la sanción? ¿Dónde está que dice que se han reunido con Vizcarra cuando estaban investigando? Son argumentos, por supuesto, válidos dentro de la estrategia, la defensa y del imputado Inostroza, que seguro va a decirlo al último porque es su derecho desde donde se encuentre, dar este tipo de argumentos. Consecuentemente, señor juez supremo, la orden asimismo ha cuestionado que el juez Huamán Cóndor no ha dado la orden, no ha controlado, que no es materia de reexamen, no ha controlado es que las empresas de telefonía den a conocer la identidad de las personas que venían siendo intervenidas. Desde la primera resolución del 22 de diciembre de 2022, el juez Huamán Cóndor dije, se notifique la presente a la autoridad fiscal solicitante y los resultados obtenidos, asimismo tanto al fiscal y luego de las corroboraciones a la parte afectada. Y sí, las empresas de telefonía han dado a conocer luego de poder identificar las identidades de dichas personas cuyos teléfonos fueron intervenidos. Consecuentemente, señor juez supremo, con el mayor respeto, solicito que desestime esta petición, que declare infundados los argumentos que está refiriendo. Esta no es una apelación. En un reexamen no se puede pedir la nulidad de resoluciones porque no tienen mayor sustento, mayor asidero. Entiendo que sería interesante que se ponga a derecho el imputado César Inostroza y acá no hay ninguna persecución política en modo alguno. Procesalmente creo que he respondido a la razón de ser de esta audiencia que ha sido convocada por su despacho. Espero que en todo caso nos dé a conocer de la carpeta 08-2018 de competencia de esta Fiscalía Suprema, donde se habrían violentado los resultados de esas 3 resoluciones en los audios que he mencionado. Reitero, que se declare infundado su petición. Muy amable, señor. Gracias. La Procuraduría tiene también... Te voy a dar 13 minutos, doctor, ya, porque voy a reducir un poco los tiempos para poder llegar hasta la hora. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. En efecto, señor magistrado, existe acá una intención de querer evaluar la legalidad de las resoluciones judiciales a través de un reexamen. Y para este punto, señor magistrado, ya la Corte Suprema ahorita
¿no?, al resolver recursos de apelación que han sido promovidos justamente en razón de este tipo de procesos, o procesos, en este caso, del denominado caso o megacaso, los cuellos blancos del puerto, y ha fijado las pautas de qué cosa debemos entender respecto a una apelación y a un reexamen, en este caso, de los resultados del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y en efecto, ha quedado zanjado ya esta situación y se ha indicado en estas resoluciones que no es posible solicitar la nulidad o examinar la legalidad de una resolución judicial cuando aquello corresponde exclusivamente a un recurso de apelación. Y en efecto, las propuestas que hace en este caso la defensa hacen alusión estrictamente a vicios de contenido en la resolución. Se ha escuchado de su alegación que no existían indicios, indica, para poder sustentar un pedido de esta naturaleza, ¿no? Inclusive que en su oportunidad ya se conocía la identidad del señor César Inostroza Pariachi y eventualmente a partir de eso se solicitó nuevas medidas de levantamiento de las comunicaciones, pero todo eso hace referencia a la calidad y contenido de la resolución. Inclusive dentro del escrito que ha presentado en este caso la defensa, hacen referencia a la motivación de las resoluciones judiciales. Toda esta situación de motivación, que eventualmente se conoce como un vicio de nulidad de la resolución judicial, en este caso, hacen referencia a esta situación, a una apelación. Y en efecto, la apelación que presentó el señor César José Inostroza Pariachi a través de su abogado ha sido declarada inadmisible por extemporáneo. Dado que el señor había conocido ya de esta resolución el 2 de septiembre del año 2022, de las 3 resoluciones, y en ese momento se activó la posibilidad de que pueda interponer un recurso de apelación, pero se le venció el plazo. Y a partir de eso, hoy se pretende establecer o cuestionar una resolución en sus contornos y fundamentación cuando ha operado en este caso un plazo de poder ejercitar ese derecho. Eso elimina, en este caso, muchas cosas de lo que en este proceso se ha introducido. En este caso, vuestro despacho tendrá que separar o distinguir lo que tiene que ver con el recurso de apelación y lo que tiene que ver estrictamente con una situación de reexamen. Y como en efecto se ha mencionado, no hay nada que haga, o no hay ningún argumento ya definido por parte de la Corte Suprema que haga cuestionar los resultados de este levantamiento del sector de las comunicaciones. Véase que la Corte Suprema en este recurso de apelación, señalado en este caso por el Ministerio Público, que se reitera por parte de la Procuraduría 207-2022, se ha indicado cuáles son aquellos extremos que eventualmente podrían ser cuestionados en un reexamen. ¿Y cuál es el ámbito de control que debe ejercer en este caso el juzgado? Primero, debe verificarse, en este caso, si se ha cumplido con el plazo. En este caso, controlar el plazo. Si es que se ha excedido el plazo, entonces los resultados fuera de plazo deben ser excluidos. No pasa en este caso porque el plazo se ha cumplido estrictamente. Luego, si es que el número o, en este caso, números telefónicos han sido otros diferentes a los que ya han sido, en este caso, autorizados por parte del órgano judicial. Tampoco existe una orden judicial de números telefónicos identificados, en este caso, para el señor Inostroza Pariachi, y que eventualmente adelante se conoció por los medios periodísticos, consignado como NN. Nunca se consigna su nombre. Y en este caso, sí, los resultados vulnerasen eventualmente algún derecho fundamental del persona que es afectada con la medida. Ninguna de estas situaciones se ha dado y ninguna de estas situaciones tampoco ha sido sometida a control en este acto para su despacho. Por el contrario, todo lo argumentado por parte de la defensa hace referencia siempre a la legalidad, a la convencionalidad, indica a la constitucionalidad de las resoluciones judiciales que han sido emitidas en su oportunidad por el juez Roque Guamanconde. Esta situación, señor magistrado, reitero, ha sido ya definida y rechazada en los otros recursos de apelación que se han presentado por estos casos y se ha indicado que esto no es una apelación, sino es un reexamen. Por lo demás, señor magistrado, y ya en este caso haciendo un paralelo que no tiene que ver porque eventualmente su despacho tendrá que declarar improcedente este pedido, porque no corresponde a la vía y tampoco en este caso los argumentos corresponden a la vía, porque debe recordarse que dentro de las pretensiones invocadas en un proceso judicial existe la petición o la pretensión y la causa petente.
La pretensión no se puede cambiar. La causa petendi en estos los fundamentos podría eventualmente ser materia de precisión. Pero la pretensión acá es la nulidad de las resoluciones judiciales. Su despacho está restringido a esta pretensión incorporada al proceso. Su despacho tendrá que responder si es que las resoluciones son nulas o no son nulas. Y como se sabe, a través de un reexamen no se puede declarar la nulidad de una resolución judicial, sino solamente controlar los efectos o resultados de esta resolución. Por esa razón es que el pedido es improcedente, porque lo vincula en este caso a la pretensión y su respuesta debe ser respecto a la pretensión y no a la causa petente. Señor magistrado, se ha indicado que en una entrevista, ya haciendo un paralelo que no tiene que ver en este caso con la causa de pretensión, en una entrevista a las señores fiscales que ordenaron o solicitaron la intervención del levantamiento del secreto de la comunicación, habrían indicado que ellos han escuchado durante 24 horas al día las comunicaciones, en este caso, que fueron materia de intervención, y a partir de ello pudieron saber que se trataba del señor César Nostroza Pagliacci, inclusive antes de la emisión de las dos resoluciones posteriores al 22 de diciembre del año 2017. Pero sucede, señor magistrado, que esas declaraciones han sido dadas en medios periodísticos y no cumplen el rigor de una resolución judicial o en este caso, una declaración en vía fiscal o judicial. No se ha hecho referencia si el señor Roque Huamancóndor ha sido sancionado por la conducta que eventualmente hubiera sido realizada por el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y como se sabe, fue materia de denuncia en este caso por parte de la defensa del señor César Nostroza. ¿Cuáles fueron los resultados de esa denuncia? En el que se cuestiona en este caso su actuar ilegal. Se ha mencionado acaso, señor magistrado, que las señoras fiscales, Sandra, en este caso, que levantaron el secreto de las comunicaciones, solicitaron, fueron sancionados judicialmente por este acto, sobre esta realización ilegal o petición ilegal de esta medida, en este caso limitativa de derechos. No, ninguna. Se hace referencia a una declaración periodística en la que se dice que escucharon por 24 horas, pero sucede que los audios, señor magistrado, bordean las 1553, en este caso para el registro de audios, y eventualmente, bajo ese margen, 1918 audios, en este caso, que implicaría que las fiscales hubieran dejado de hacer su actividad cotidiana o fiscal para escuchar las 24 horas del día, 7 días a la semana, estos audios. Esta situación tiene que entenderse, si es que va a merecer un pronunciamiento por su despacho respecto a la capacidad auditiva, porque debe entenderse, si es que ellas fueron las que escucharon, porque hemos escuchado 24/7, si ellas escucharon esos audios 24/7, o fue el despacho que escuchó en este caso a través de su pool de asistentes fiscales, o fue el área encargada en este caso de la policía especializada de las escuchas. ¿Quién fue el que escuchó 24/7? ¿Verdad? Entonces, esta entrevista o esta declaración que eventualmente hubiera podido dar estas fiscales tiene que tomarse en el contexto en el que quisieron expresar esta situación y que en efecto tendrían que explicarla ellas mismas en un proceso judicial o en una investigación fiscal. ¿Cuáles fueron los resultados de esta situación? Y ya declararon las fiscales sobre este punto. ¿Qué fue lo que dijeron en una investigación fiscal que eventualmente podría ser corroborada en un proceso judicial? No, señor magistrado, eso es una entrevista que debe ser en este caso tomada como un comentario, entiendo yo, o en todo caso son ellas las que tienen que explicar el contenido de esa situación. Pero materialmente, examinado en este caso respecto a la posibilidad o capacidad de escucha, no se puede en este caso entender que puedan escuchar 24/7 estas fiscales, en este caso. Eso ya quedó claro, ya. Muy bien. Sí. ¿Algo más para cerrar? Concluyo con esto, señor magistrado, que solicito que se declare improcedente el pedido de reexamen, en este caso planteado por la defensa, porque ha sido planteado, en este caso, a través de una petición de pedido de apelación, cuando esta situación ya fue resuelta y declarada inadmisible, en este caso, por su despacho, el 30 de octubre del año 2020. Perdón, el 2 de septiembre de 2022. He concluido. Muchas gracias. Gracias. Doctor Macera tiene 7 minutos para réplica y cerrar.
Señor juez, el Ministerio Público tiene la obligación, y no lo voy a atacar al fiscal como él pretende atacar, efectuando una falacia argumentativa. El Ministerio Público hace referencia al caso Guido Águila y señala que hay una naturaleza jurídica entre el examen y el recurso de apelación. En esta misma resolución de la Corte Suprema de la Sala Penal Especial, que es el caso Guido Águila, expediente 4/2018, incidente 6, la Sala Penal Especial señala lo siguiente: de lo expuesto a nivel legislativo, jurisprudencial y doctrinario, es posible concluir que el alcance de la medida de reexamen se orienta al control de la ejecución del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esto es el análisis de resultado de la medida, pero, señala, también al control de su procedimiento, es decir, si la medida restrictiva se ejecutó o no cumpliendo con los parámetros de proporcionalidad. Se ejecutó con parámetros de proporcionalidad, y recalco esto, que nacen, señala, inclusive desde el análisis de los presupuestos que exige la restricción de un derecho, concluye la Sala Penal Especial. Entonces, una cuestión de dogmática procesal, no simple legalista, sino que se entiende por presupuestos que exige la restricción de un derecho fundamental. Para esto, señor magistrado, no porque lo diga yo, porque ya vemos que el Ministerio Público tiene un afán de atacar no solo a esta defensa, sino a mi patrocinado César José Nostroza Pariachi, pidiendo que se ponga derecho de manera con argumentos impertinentes, ¿no? ¿Qué es lo que dice Asensio Mellado, uno de los mejores procesalistas de la materia? Que son presupuestos constitucionales, señor magistrado, constitucionales, el principio de legalidad, motivación de las resoluciones judiciales, mínima intervención indiciaria, proporcionalidad de la medida. La Sala Penal Especial nos dice que se analiza también sus presupuestos. Y dentro de esos presupuestos, ya dice San Martín Castro, que uno de los presupuestos es, aparte del principio de legalidad, el juez legal o juez predeterminado por ley. Y esos son uno de los argumentos que nosotros hemos atacado, no porque se nos antoje, porque este reexamen, señor magistrado, lo hemos presentado el 5 de noviembre del 2020, cuando estas resoluciones que he hecho referencia, de manera, tratando de ridiculizar mi argumento, el representante del Ministerio Público, todavía no existían. ¿Ya? Entonces, lo único que hemos hecho nosotros, hemos presentado, señor magistrado, evidencia que acredita, ¿qué cosa? La vulneración a un presupuesto de carácter constitucional, porque lo dice la Sala Penal Especial, y porque lo dice Asensio Mellado, y porque lo dice San Martín Castro, cada uno en sus manuales. Y uno de esos presupuestos es el juez legal. Y nosotros hemos acreditado que desde el 26 de diciembre del 2017 se conocía la identidad. ¿Por qué? Porque las fiscales que han intervenido o que se han encargado de la ejecución han reconocido de manera expresa que ellas mismas, en estos términos, señor magistrado, nosotros mismas nos hemos encargado de escuchar los audios 24 horas al día. No dormíamos, hemos cuidado a nuestra familia, nos hemos enfermado, pero nos turnábamos para... O sea, no ha sido el asistente, no ha sido el grupo de consideración, ellas mismas. ¿Y cuál es la relevancia? Nuevamente, en su afán de hacerme quedar mal el representante del Ministerio Público, porque me ataca a mí, no ataca a mi argumento. ¿Ya? La resolución de la Sala de la Junta Nacional de Justicia no está dirigido con la finalidad de acreditar que han sido sancionadas o no, sino con la finalidad de acreditar ¿qué cosa? Que ha habido una reunión entre las fiscales y el presidente Vizcarra. Y no solo con esa resolución, sino con las publicaciones periodísticas que se han adjuntado como medio de prueba, donde ellos reconocen de manera expresa que la reunión ha sido el 27 de marzo, cuando se, obviamente, ejecutaba la última resolución. Eso es lo que hemos nosotros acreditado. Hemos
luego hemos ofrecido esta resolución de la Junta Nacional de Justicia en ese sentido. Y si es que en esa reunión, que dice que ha sido un domingo, que de relevante tiene que haber sido el domingo, donde un alto funcionario se ha juntado con las fiscales que estaban ejecutando para informarles qué cosa, que habían descubierto una red de corrupción de altos funcionarios públicos y necesitaban protección. Eso es lo que dicen, necesitaban protección. O sea, si la reunión ya había sido, según el Ministerio Público, en julio, o sea, ¿qué necesidad había que se produzca la protección para estas fiscales si habían cumplido con la ejecución de la medida? Ya se había obtenido el levantamiento del secreto de las comunicaciones o los audios, ¿no? Entonces, nosotros estamos cuestionando eso con base en una decisión de la Sala Penal Especial. Y esta misma resolución dice que tiene que analizarse, señor magistrado, la proporcionalidad de la medida, ¿no? O que el análisis es en función al principio de proporcionalidad. Entonces, el artículo 130.1 del Código Procesal Penal establece que para efectuar desde un punto de vista procesal, señor magistrado, la validez de una resolución o del principio de proporcionalidad se tiene que hacer teniendo en cuenta si existen suficientes elementos de convicción. No lo estamos haciendo porque se nos antoja, sino porque el principio de proporcionalidad de la medida exige que se analice si existen suficientes o no elementos de convicción. Y hemos dicho que no existe en ninguna de las 3 resoluciones. No estamos planteando un recurso de apelación, señor juez. Le queda un minuto. Sí. Además, no se ha controlado el resultado, señor magistrado. O sea, el control judicial de las resoluciones judiciales no solo implica que usted emite una orden y deja que el tiempo pase, sino que tiene que cumplirse o hacer un seguimiento sobre la ejecución de esa medida, porque es una medida restrictiva. Y en el punto, en la parte resolutiva, punto 1.5, se establece que las empresas de telefonía informen, y nunca lo han hecho, hasta después de que se cumpla con la ejecución de la medida. Es por eso que han dicho que no se ha identificado el titular de la línea que es materia de reexamen judicial. En ese sentido, señor juez supremo de investigación preparatoria, el examen o las pruebas, los audios que hemos ofrecido como prueba no están siendo reexaminados. Ahí hay una confusión del Ministerio Público. Doctor, ya concluyó su tiempo, ya concluyó, ya está repitiendo lo mismo. No, 30 segundos para concluir, doctor. No estamos reexaminando las pruebas que hemos ofrecido, las evidencias que hemos ofrecido en el escrito de reexamen. No, lo que estamos haciendo es acreditar la afectación de un presupuesto constitucional con base a esta prueba. En ese sentido, solicitamos que se declare fundado nuestro reexamen judicial de levantamiento de las 3 resoluciones judiciales. Eso es todo, señor. Gracias. Doctor Prado, tiene 7 minutos. Sí, muy puntualmente, señor juez supremo, nuevamente insistir, mi intención nunca ha sido atacar ni de menoscabar a nadie, lo he dicho siempre con el mayor respeto, haciendo comparaciones de argumentos. No hemos oído en esta réplica realmente los vídeos de la carpeta 08-2018, de qué manera habrían sido violentadas al obtener los mismos. Esto sí fue fuera del plazo o en su ejecución se vulneraron derechos constitucionales, garantías. No hemos oído absolutamente. Y es más, le voy a referir en este auto de apelación de Edwin Oviedo Pichotito, que no lo he mencionado, por eso es que recién lo voy a mencionar. La Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Penal Permanente, en su considerando quinto, último párrafo, establece que el reexamen presupone la legalidad de la resolución autoritativa, se endereza a cuestionar la comisión de ilegalidades u omisiones en la ejecución de la medida, si se cumplió o no con la orden judicial acordada y en sus propios términos, a fin de que se dicten las disposiciones de protección de los derechos afectados. No hemos oído absolutamente nada. El señor abogado menciona también como parte de su argumento técnico el artículo 130.1, perdone usted, del Código Procesal Penal. Yo voy al artículo 130, no tiene ningún punto 1, es una constancia que se deja de las diligencias practicadas y las notificaciones que se harán constar por escrito. Al parecer ha habido un error, hubiera sido interesante que nos diga expresamente cuál es el artículo para poder rebatir.
Y bueno, asimismo, en su primera locución que se me pasó, pero debo poner en su conocimiento, habló de las videovigilancias. La videovigilancia, el informe, los mismos, se hizo, por si acaso, el 13 de julio del 2018. Y no hay ninguna videovigilancia o ningún informe que se haya hecho en marzo, en abril o con las fechas que presupone, con todo derecho, el señor abogado. Consecuentemente, señor juez supremo, nosotros sí nos ratificamos que habiendo ya su despacho aceptado ver este reexamen, consideramos de que no tiene ningún tipo de fundamento. Reitero, que se desestime lo solicitado. Muy amable. Gracias. El doctor Fernández también tiene unos minutos. Sí, señor magistrado, puntualmente, ya el debate ha caído por su propio peso, se ha sustanciado de modo tal que se ha podido identificar con más precisión cuál vendría a ser el cuestionamiento mayor que hace, en este caso, la defensa y la procuraduría. Señor magistrado, exactamente lo que pasa acá es que se pretende, a través de un recurso de reexamen, invocar o abocar argumentos de un recurso de apelación. Ya esa situación ha sido fenecida para la defensa. Ya se le venció el plazo. Ya lo dijo la Corte Suprema, en este caso, al declarar inadmisible estos recursos de apelación. Ya no los puede decir. Ya se le venció el plazo. Y a partir de esa situación, hoy, a través de un reexamen, se pretende declarar la nulidad de 3 resoluciones judiciales, cuestionándolos en su fondo, en su motivación, en los elementos de convicción que eventualmente pudieron acarrearse para declararse fundado este periodo. Esta situación, como se sabe, no es propia de un reexamen, sino de una apelación. Por esa razón, señor magistrado, la Procuraduría solicita que se declare improcedente el pedido y se continúe el trámite del Estado. Muchas gracias. Gracias. Señor Inostroza, le voy a dar 5 minutos. Gracias, señor juez supremo. Bien, algunas precisiones porque ya el señor abogado ha hablado. Primero, no es cierto que se trate de una apelación, señor juez supremo. Es un reexamen. Yo le hago una pregunta a los sujetos procesales contrarios. ¿Cómo vamos a controlar el principio de juez legal o juez ordinario? ¿En una apelación? Imposible. La apelación ataca al texto de la resolución. Entonces, el reexamen comprende, como ya lo citó mi señor abogado, precedente jurisprudencial, el examen de los resultados de la ejecución de la medida limitativa de derechos. Es decir, que durante la ejecución de la medida no se vulneren derechos fundamentales del afectado. En este caso se ha violado el derecho fundamental al juez legal porque solo puede levantarse el secreto de las comunicaciones de un juez de la Corte Suprema, el juzgado supremo, o sea, su despacho a pedido del fiscal de la Nación. Eso no ha sido refutado por ninguno de los señores sujetos procesales. Ya se ha demostrado que las fiscales sabían desde el inicio de la primera resolución judicial que tenían pleno conocimiento de los nombres y apellidos del que habla y de mi cargo. Eso es irrefutable, no han podido rebatir. Se han escudado el fiscal y la parte civil en la apelación. O sea, dicen, está bien, se violó tus derechos, señor Inostroza, ¿no? Nunca debió ordenar el levantamiento secreto de las comunicaciones del juez, del Callao, pero ya mala suerte, pues, ya la Suprema declaró inadmisible. Dicho sea de paso, ha incurrido un grave error y una infracción constitucional que ya estamos denunciando a la Corte Suprema en el Congreso, porque la notificación que tenía que hacer del levantamiento del secreto de la comunicación es el fiscal provincial que lo solicitó o el juez que lo ordenó, no el fiscal supremo. Pero esa parte. Continuamos. Señor, se ha querido también cuestionar que no hay persecución política. Sí hay persecución política. ¿Por qué? Porque usted recordará, en los medios de comunicación, en el Congreso, forzaron a la comisión permanente, el señor Vizcarra, con una presión política nunca antes visto para que me acusen por el delito de organización criminal, y el Partido Popular, Fuerza Popular, sucumbió, lo declaró el congresista César Segura, cuando señala que actuamos por presión. Entonces me vinculan al Partido Fuerza Popular, no sé, desde esa época. Y entonces, ¿qué es lo que decían? Que Inostroza es el brazo político de César Inostroza en la Corte Suprema. Hay que sacarlo porque esa Corte Suprema está dominado por los caviares, entre comillas. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, yo era una piedra en el zapato, por muchos intereses políticos. Y por eso es que forzaron. Y hay que tener en cuenta, señor juez, que el señor juez supremo, Pedro Chávarri, fiscal supremo, en estos últimos días ha manifestado claramente que quien entregó los audios a IDL Reporteros
violando el secreto de la justicia que está en el artículo 231, que es que hay que controlar la ejecución, pues parte de la ejecución, ¿no es cierto? Entregó los audios ahí de reporteros para que lo publiquen. Nadie ha querido investigar. Estos son resultados que sí tienen que evaluar. No es que se va a poner una venda y decir, no, no pasó nada. No es cierto que en el examen solamente se verifique plazos, si fue el número de teléfono, etcétera. No, un momentito. Por ejemplo, ¿por qué no se puso el nombre del que habla? El artículo 230.2 del Código Procesal Penal señala expresamente que se tiene que limitar el derecho fundamental de un investigado. Ojo, yo nunca fui investigado por la Fiscalía del Callao. 2, se tiene que poner el nombre del afectado. Nunca se puso. La Fiscalía, en la ejecución, en los resultados de la medida, ¿se preocupó por indagar quién era el titular del teléfono? No, pues porque ya lo sabían este primer día. Y sobre la reunión con Vizcarra, la señora fiscal Sandra ha mentido, que no ha sido en julio, porque la reunión fue en la casa del señor Vizcarra, en un departamento, cuando él todavía no ejercía la presidencia. Y eso lo ha declarado el mismo Vizcarra. Eso fue en marzo, después que ya se había escuchado la conversación del que habla con el señor Chávarri, donde le doy mi número de DNI y mi nombre y apellidos completos. Sin embargo, esta fiscal Sandra y Rocío, cuando le piden nuevamente al juez Serapio Roque, solicito el levantamiento del secreto de las comunicaciones del número tal, y dice, todavía no conocemos el nombre del señor Inostroza, del titular. Eso es, señor juez, fraude procesal, artículo 416 del Código Penal, porque mediante acciones fraudulentas obtuvieron una resolución contraria a la ley, vulneraron mis derechos fundamentales. Y finalmente, estando la jurisprudencia no solamente de la Corte Suprema, y estoy seguro de que usted va a crear jurisprudencia que iba a ser posiblemente para futuras generaciones, el reexamen judicial tiene que ver todo en su integridad, las 3 resoluciones judiciales para verificar, como dice esta jurisprudencia, los presupuestos procesales y la proporcionalidad de la medida. Usted va a apreciar, en la primera resolución no hay ninguna fundamentación sobre idoneidad, necesidad y principio de proporcionalidad en sentido estricto. Vamos a suponer que sí lo existía. La segunda resolución, que lo pidió la fiscal Sandra, que no tenía a cargo la investigación, ojo, hasta ahora no se ha investigado eso, lo pidió ella porque la titular era Rocío Sánchez, ¿no es cierto? Otra violación a la competencia. La fiscal Sandra Castro, entonces cuando solicita dice, no conozco de quién se trata este número, ¿no es cierto? Sin embargo, ya lo conocía. Y en la tercera, la señora Rocío igual vuelve a decir, no conocemos quién es, cuando ya en marzo se habían reunido con el señor Vizcarra, a quien le habían contado de sus escuchas telefónicas con el señor Camayo y obviamente las escuchas telefónicas del que habla con el señor fiscal supremo, los jueces supremos, la Academia de la Magistratura. Por eso decían que se trataba, entre comillas, de una organización temible que los podían matar. Algo ridículo. La Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Termino, señor. La Junta Nacional de Justicia no los ha sancionado. ¿Por qué? Porque sencillamente son parte, producto del golpe de Estado que dio Vizcarra y creó esta Junta Nacional de Justicia, que ahorita viene avalando a la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no es cierto? Y a otros funcionarios públicos, incluso de la Corte Suprema, obviamente porque están en componenda para haber sacado a Inostroza y que Inostroza nunca más vuelva a la Corte Suprema. Eso no se puede tolerar porque mañana puede ser usted, señor juez supremo, le ponen el número en un juzgado de provincias, de Catacao, de Chulucanas, le ponen su número de teléfono y le dicen no sabemos quién es, cuando saben perfectamente. Eso usted no puede permitir y pasará a la historia de los anales judiciales cuando usted me haga justicia, señor. Y para terminar, la pretensión es que se declare la nulidad de los resultados, es el reexamen de resultados, y en consecuencia se deje sin efecto las resoluciones, las 3, en el extremo que solamente intervino mi teléfono. Eso es lo correcto como un proceso constitucional, que se declare inaplicable las resoluciones cuando afectan derechos de otras personas que no están comprendidos dentro del número total de personas. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, de la Fiscalía y de la Procuraduría y del señor Inostroza, se va a expedir la resolución en el más breve plazo posible y se va a notificar a las casillas. Siendo las 12:58, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego.